Crecí en los 90 en Argentina, admirando Estados Unidos. Crecí con las películas de Disney, las series como Friends, las películas como Top Gun y la NBA de Michael Jordan. Se podría decir que creía en el sueño americano. Hasta que a los 20 años fui a vivir a Estados Unidos y ese sueño se rompió en pedazos. De verdad que no podía creer lo que veía alrededor mío. Esto fue hace más de 10 años y la decadencia de Estados Unidos como potencia y como sociedad no era tan evidente como ahora, pero ya se veía venir. Cambié de sueño y empecé a mirar con buenos ojos a Europa. De hecho, tuve la posibilidad de visitar varios países de ese continente, vivir en varios de ellos, pero desde que gano una buena cantidad de dinero todos los meses, no me mudaría a Europa ni loco, ni aunque me regalen el pasaporte, ni aunque me paguen. Estados Unidos y sobre todo Europa son el pasado. El futuro está en otro lado. Para los que no me conocen, vivo viajando desde el 2015, llevo visitado más de 70 países y he vivido en Ucrania, en México, en Tailandia, en Londres, entre muchos otros lugares y hoy en día soy residente de Dubái. He visto lo bueno y lo malo de cada país, he conversado con mucha gente muy interesante y en este video les voy a compartir dónde creo yo que va a estar el centro del mundo en el futuro y además también cómo obtener lo mejor de cada país. Hoy en día vivimos en el mejor momento de la historia mundial. Por más desigualdad y malas noticias que vean en la radio y en la televisión, nunca antes hubo tantas oportunidades al alcance de la mano. Nunca fue tan posible ganar bien y a la vez también moverse o mudarse a otro país. Y ojo, que en este video les voy a contar por qué creo que mudarse a Europa o Estados Unidos, si son jóvenes, puede llegar a ser una muy mala idea. ¿Qué fue lo que vi cuando viví en Estados Unidos? Bueno, básicamente mis compañeros de trabajo prácticamente todos venían de familias disfuncionales. Casi todos consumían drogas a diario, casi todos estaban mega endeudados, ya sea por estudios o por un consumo desmedido. Y en general ninguno tenía ahorros, no iban al médico a menos que se estuvieran muriendo porque no podían pagarlo y vivían el día a día. Después también tuve la oportunidad de conocer gente más arriba en la pirámide social. Esa gente era muy ambiciosa, trabajaba todo el día y en el poco tiempo libre que tenía normalmente también hablaba de trabajo. Casi todas las interacciones con ellos eran una especie de negociación o de interacción comercial. La gran mayoría también estaba súper endeudado, también muchos de ellos venían de familias disfuncionales y, ¿cómo lo puedo decir sutilmente? La gran mayoría no eran mentes brillantes. Y vuelvo a repetir que esto fue hace 10 años. Hoy yo creo que ya no hay ninguna duda que la deuda de Estados Unidos como país es insostenible. Al mismo tiempo, a mí siempre me parece curioso cómo nadie habla de reducir el gasto militar. También la deuda estudiantil es insostenible y es una burbuja que está a punto de explotar. Tiene una epidemia de drogas que está causando estragos en la sociedad. Hay cada vez más pobreza y también indigencia y además tienen inflación récord. Y es por esto que el dólar vale cada vez menos porque le han dado a la maquinita y han impreso dólares como si no hubiera mañana, al mejor estilo Argentina o Zimbabue. Sumado a esto hay una gran polarización política. De un lado tenemos gente que es cada día más conservadora y que está yendo para atrás quitando muchos derechos sociales que se habían ganado, y del otro extremo tenemos gente progresista que quiere quitarle el dinero a los mejores exponentes del sueño americano. Yo en ese momento trabajaba en un restaurante, ganaba el mínimo de ley, que eran $8 la hora, y así y todo, viviendo de manera muy frugal, podía ahorrar el 50% de mi salario. Es más, hoy en día en la misma posición ganaría tranquilamente $15 la hora. Quiero que quede claro que a pesar del declive de la sociedad norteamericana,
trabajar para Estados Unidos sigue siendo una oportunidad increíble. Sigue siendo, desde mi punto de vista, la mejor oportunidad para tener ingresos altos. Cada día me sorprendo más sobre la cantidad de dinero que hay en el sistema. No es nada loco ganar 2, 3, 4, 5 mil dólares por mes trabajando para Estados Unidos. Es más, me animo a decir que es menos que el promedio. Y atentos que dije trabajar para Estados Unidos y no en Estados Unidos. Hoy en día el trabajo remoto es una realidad y más desde el 2020. Ya no hace falta vivir en Estados Unidos para tener un salario de Estados Unidos. De hecho, personalmente no visito Estados Unidos hace muchos años y sin embargo hasta el 2020 estaba trabajando remoto para empresas de Silicon Valley. Justamente en el 2020 fue cuando decidí convertirme en youtuber full time y hoy en día vivo 100% de esto, pero si pasara algo raro, si de un día para el otro desapareciera, sin lugar a dudas mi primera opción sería buscar trabajo o buscar clientes en Estados Unidos. Y ahora me van a preguntar, ¿hace falta saber inglés? Y bueno, sí, la verdad es que sí. La gran mayoría de los países de altos ingresos en el mundo hablan inglés y además en el resto de los países la gran mayoría de la gente de altos ingresos también habla inglés. Les guste o no, el inglés es el idioma de los negocios. Con buen nivel de inglés, más buen internet, más muchas ganas de aprender y crecer, verdaderamente no hay techo. No importa dónde estén, hoy en día, gracias a internet, se ha democratizado el acceso a las oportunidades. De hecho, qué mejor ejemplo que Argentina, un país con una moneda destruida, donde hay cientos de miles de jóvenes que trabajan para el exterior, que tienen muy altos ingresos para el país y que muchas veces ganan más que sus padres. Ellos trabajan por internet, trabajan remoto y trabajan como programadores, consultores, diseñadores, asistentes virtuales, etc. Hay miles de posibilidades. El problema es que en Latinoamérica, además de haber mucha corrupción, además de ser inseguro, además de no haber reglas claras, además de eso también hay muchísima desigualdad, muchas veces fomentada por el gobierno porque obviamente no les conviene tener una población educada, así son más fáciles de controlar, pero además de todo esto hay muchos países en Latinoamérica que tienen muy altos impuestos. Y justamente por esto, volviendo al ejemplo de Argentina, estos cientos de miles de jóvenes que trabajan para el exterior, que trabajan remoto, que tienen altos ingresos, viven en el día a día en la ilegalidad y no pagan impuestos. Al principio puede funcionar, pueden salirse con la suya, pero personalmente yo ya le advertí a varios alumnos de nuestro curso que les está yendo muy pero muy bien, que tienen negocios online que crecen y que están ganando cada vez más, que empiecen a planear, que empiecen a organizarse para poder irse a otro lado. Personalmente creo que no se puede vivir en negro o en gris para siempre, sobre todo a medida que los ingresos crecen. De hecho, ganar mucho dinero pero no poder usarlo libremente, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Hay estudios que predicen que para 2035 va a haber 1.000 millones de nómadas digitales. Esto significa que 1 de cada 8 personas en el mundo va a trabajar por internet y sus ingresos no van a depender necesariamente del lugar donde vive. Esto suena muy loco, ¿no? Y me encantaría saber, si ustedes tuvieran la posibilidad de trabajar remoto y vivir en cualquier país, ¿dónde elegirían vivir? ¿Vivirían en África? Hay mucha desigualdad, mucha pobreza, pero a la vez hay enorme potencial, más que nada porque hay una población muy joven. Personalmente para mí África es una incógnita, solo conozco Egipto y Marruecos que no son la mejor representación del continente, así que por lo menos personalmente para mí creo que hay mucho riesgo, es muy riesgoso y personalmente también pienso que capaz es muy temprano para África. ¿Vivirían en Europa? ¿Por qué no Europa, no? Bueno, a nivel general Europa es muy burocrática y atrasada en tecnología. Obviamente que hay excepciones como por ejemplo Estonia. A nivel general Europa también tiene muy alto nivel de impuestos.
aunque también hay excepciones como Bulgaria y Portugal. Pero lo que todos los países europeos comparten es que son sociedades muy viejas. Hay muchos ancianos y muy pocos niños. Tienen sistemas previsionales a punto de estallar y no hay manera que tan pocos jóvenes mantengan a tantos ancianos. Mi novia, que es italiana, pagaba alrededor del 50% de sus ingresos entre impuestos y contribuciones. Obviamente, a medida que sus ingresos empezaron a crecer, rápidamente se dio de baja en Italia, un país en el que ni siquiera estaba viviendo. Pensemos juntos un poco. ¿Cuál es la forma más fácil de duplicar sus ingresos? Bueno, simplemente irse de un país que te saca la mitad de lo que ganas. Y ya estoy viendo los comentarios, y la sanidad, no te quiero ver que vuelvas y te pasa algo malo, no quiero que vuelvas a usar nuestros hospitales gratuitos. Y la verdad es que no tengo ningún interés. De hecho, tenemos un seguro médico global con cobertura en todos los países, pero además para los controles diarios o para los controles anuales, mejor dicho, pagamos todo de nuestro bolsillo y nos atendemos con los mejores, no con el que nos toca. Los mejores médicos de Argentina o de Tailandia son muchísimo mejores que el doctor promedio de España o Italia. Volviendo al tema de los nómadas digitales, 1.000 millones de personas trabajando remoto, ¡qué locura! De verdad que suena imposible. Pero por un momento piensen que mucha gente o gran parte de la población en China y en India empiezan a trabajar remoto. Ya no estamos tan lejos de llegar a ese número. El futuro está en Medio Oriente y en Asia, no tengo ninguna duda. De hecho, yo creo que ya no es ninguna novedad que en cualquier momento China va a pasar a Estados Unidos como primer potencia mundial, y de hecho estamos viendo cómo la economía de Estados Unidos está sufriendo porque solamente una ciudad de China está encerrada sin trabajar. Corea del Sur y Japón son países muy interesantes, pero que no conozco todavía. India y Filipinas tienen un potencial gigantesco. Hay que ver si Tailandia se recupera bien o no de estar cerrado por más de 2 años, pero creo que por lejos hoy en día la delantera la llevan 2 países. Por un lado Singapur y por otro lado Emiratos Árabes Unidos. De hecho, el nómada digital más famoso del mundo, que es Peter Levels de Holanda, tiene su empresa en Singapur y es residente de Portugal. Uno de los creadores de contenido más conocidos del mundo, Nas Daily, es originario de Israel, pero hoy en día tiene también su empresa en Singapur mientras vive en Dubái. Lo que está pasando en Dubái es para prestarle atención, es muy interesante, y cada vez más influencers y creadores de contenido que se están mudando allí. No solamente es un lugar donde no hay que pagar impuestos, o al menos impuestos a los ingresos personales, sino que además es un lugar súper seguro, donde se respetan las reglas, donde las cosas funcionan y donde hay una población muy joven, ambiciosa y emprendedora que empuja para adelante y que está construyendo el futuro. Algo que veo mucho en Asia es que no se pierde el tiempo en discusiones políticas. En Asia se trabaja. De hecho, cuando vivía en Tailandia me acuerdo que a las 6 de la mañana ya estaba todo el mundo afuera trabajando, y en Dubái también algo similar. Y esto me hace pensar mucho si en verdad las democracias modernas son el mejor modelo para afrontar el futuro. Me encantaría saber qué piensan al respecto, lo pueden compartir abajo en los comentarios. Yo el año pasado pagué impuestos en Georgia porque pasé más de la mitad del año en Tbilisi, pero a la vez me convertí en residente de Dubái gracias al nuevo programa para trabajadores remotos. Cumplí los requisitos, pasé los exámenes, pagué y listo, residencia por 1 año con la posibilidad de renovar. Hay que empezar a prestar atención porque los países ya se están peleando, están compitiendo por atraer el talento a nivel global. A medida que sus ingresos y su patrimonio va creciendo, más países les van a abrir sus puertas. El dinero no compra la felicidad, pero sí da mucha seguridad
comodidad, pero sobre todo brinda opciones. Vamos, que el dinero abre las puertas del mundo, el dinero abre más oportunidades. Hoy en día creo que ya no tiene sentido emigrar para buscar nuevas oportunidades. El primer paso hoy en día es conseguir ingresos, buscar oportunidades en internet para tener ingresos que no dependan de donde uno vive. Y después, tranquilo, pensándolo en frío, decidir si cambiar dónde viven o no. El segundo paso es crecer lo máximo posible esos ingresos para tener cada vez más posibilidades y después poder elegir dónde vivir en función de sus prioridades. Yo no voy a vivir toda mi vida en Dubái o en Georgia. Hoy en día me sirven, mañana capaz no, quién sabe, hasta puedo llegar a terminar en España. Pero hablando de Georgia, no todo es color de rosa y estos flujos migratorios tienen consecuencias negativas para mucha gente. Por ejemplo, en este momento en Georgia los alquileres se duplicaron o más solamente en un mes porque llegaron muchísimos ucranianos y rusos con mucho dinero. Unos escapaban de la guerra, los otros escapaban de un país con el que ya no coinciden con lo que están haciendo, no están de acuerdo con la invasión y un aumento de la demanda muy repentino hizo que los precios se dupliquen. Pero lo interesante es que en un país como Georgia, donde la gran mayoría de la gente local es propietaria, muchos georgianos se vieron beneficiados. Y los que más lo están sufriendo son los expatriados que ya vivían en Georgia. Pero si quieren ver consecuencias negativas de esta tendencia irreversible, los invito a que vengan a Guatemala, donde yo estoy en este momento. En Guatemala hay una ciudad, por ejemplo, como Antigua, que es muy popular, es muy turística, hay muchos nómadas digitales y hoy en día tiene precios europeos, que toda la gente local que no vive del turismo no puede acceder a nada y de hecho tiene que mudarse a otro lugar. Y ni hablar de México, que nunca cerró sus fronteras, se llenó de estadounidenses y hoy en día está carísimo, que de verdad los precios no tienen ningún sentido. Una cosa eran los snowbirds en Puerto Vallarta y los spring breakers en Cancún, pero desde el 2020 hay una especie de invasión americana que ha ido a México a gastar la gran cantidad de dólares que les regalaron porque imprimieron sin control y ha hecho que aumente muchísimo los precios. Esto mismo, pero a menor escala, está pasando en muchos otros países donde esta gente está viajando, está empezando a vivir por temporadas porque ahora trabajan remoto y gastan fortunas, dejan propinas del 20%, sobrepagan 2-3 veces el precio real porque solamente comparan los precios con los precios que tenían donde vivían en Estados Unidos. Entonces, claro, obviamente todo les parece barato, pero no se dan cuenta el enorme impacto negativo que tienen en gran parte de la población a los lugares donde van. El cambio hacia un mundo location independent se venía dando, pero desde el 2020 este cambio se aceleró. Y hoy en día es momento de subirse al tren, si no lo han hecho todavía, y aprovechar esta enorme oportunidad. Si quieren ser personas libres y no vivir del Estado o de la beneficencia, la mejor inversión es en educación. No hay nada más transformador que la educación. Y es por eso justamente que muchos gobiernos no invierten en educación porque quieren poder controlar a su pueblo. Es por esto que muchos países tuvieron cerradas las escuelas por 2 años, provocando un daño incalculable que solamente vamos a poder entender de acá a una década. Inviertan en educación, no necesariamente la educación formal, esa que pule las piedras y opaca los diamantes. Inviertan en incorporar habilidades que después puedan vender. Inviertan en aprender. A nadie le importa si tienen un papelito que dicen que saben algo. Lo que tienen que hacer es poder demostrar que verdaderamente saben. Inviertan en educación para aumentar sus ingresos y a medida que crezcan les aseguro que más y más puertas se van a ir abriendo. No me voy a cansar de decirlo, en internet no hay techo, no hay límites. Después recién pueden preocuparse en hacer inversiones financieras, en invertir en acciones, en ETFs, en criptomonedas, etc. A menos que tengan una capacidad de ahorro de varios cientos de dólares al mes
idealmente de varios miles de dólares al mes, mi recomendación es que primero inviertan en educación. Pero claro, si ya tienen criptomonedas, recuerden que pueden ganar entre 15 y 250 dólares gratis en Bitcoin si se crea una cuenta en blockfi.com/Fran y depositan sus criptos para ganar interés con ellas. De hecho, vayan después a la descripción y al primer comentario porque no solamente les voy a compartir ese enlace, sino muchos enlaces que estoy seguro que les van a interesar. Y por favor salgan de su burbuja y empiecen a prestarle atención a Medio Oriente y a Asia, que hay muchas cosas muy interesantes que están pasando allí. Cuidado porque muchos de los países que ignoramos y hasta sobre los que hacemos chistes van a ser las potencias del futuro. Si no lo han hecho hasta ahora, me encantaría que compartan su opinión abajo en los comentarios y si quieren conocer en detalle cómo es la vida en Dubái, les recomiendo que vayan a ver este video porque estoy seguro que no es lo que están pensando.